Muy buenas a todos ustedes, estamos este 16 de diciembre, luego de que se hayan producido importantes movimientos en los mercados, una semana sin lugar a duda muy movida, tuvimos claramente suba de tipos de interés por la Reserva Federal, también reuniones del Banco Nacional Suizo, del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo, subas de tipos de interés y lógicamente todo esto ha impactado en los mercados y para no decir, bueno, hasta aquí y no, esto es poco. Bueno, lo cierto es que hoy también hemos conocido los datos del PMI de algunos de los principales países de Europa, pero lo más importante es lo que sucedió en los Estados Unidos, que sin lugar a duda han impactado en los mercados. Ahí estamos compartiendo algunas de las principales imágenes donde observamos a Jerome Powell y a Christine Lagarde, los principales mandatarios de los bancos centrales americanos y el Banco Central Europeo, pero también conocimos noticias desde el Banco Nacional Suizo y también conocimos noticias desde Inglaterra. Sin lugar a dudas son los responsables en gran parte de los daños y las pérdidas que estamos observando en los índices bursátiles. No solamente observamos caída en los mercados asiáticos, sino también en los mercados europeos y lógicamente en estos momentos estamos observando importantes caídas en los mercados americanos, en parte en estos momentos liderados por el Nasdaq. Claramente hubo subas de tipos de interés en las principales entidades bancarias, lógicamente se incrementa el precio del dinero y esto suele tener un impacto negativo en las principales bolsas, en los principales mercados. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está latente un aumento del temor a una clara recesión. Una recesión que en principio se ve que es ineludible. La pregunta es hasta cuán profunda va a ser esta recesión, ¿no? Claramente hay tensión en el mercado y esto lo pudimos observar a partir de no solamente la información de la confirmación de las subas de los tipos, sino también los discursos posteriores de sus mandatarios. Destacamos no solamente el de Powell, sino también el de Christine Lagarde, que se fueron conociendo en esta semana. ¿Qué observamos en estos momentos, en este día viernes? Bueno, nuevas ventas, claramente nuevas ventas en el mercado de renta variable, movimientos muy bruscos en los mercados, ¿sí? Y esto claramente, como decíamos, tiene su fundamento en gran parte de las decisiones de los bancos centrales y lógicamente también podemos observar parte de este movimiento en la publicación del PMI en el día de hoy. Un poco la inflación pasa desapercibida, ¿sí? Esta suerte de descenso transitorio de la inflación deja de tener impacto en los mercados y lógicamente el foco, por lo menos acorde a los movimientos, se encuentra en la causa de que los bancos centrales han venido para subir los tipos de interés por un importante tiempo y obviamente eso nos está mostrando ¿sí? Lo que reaccionan los mercados. Respecto al PMI, hoy se conoció en Estados Unidos el PMI de servicios y también el PMI de manufacturas. Esto es en base a el mes de diciembre, esto es elaborado por el S&P Global y lógicamente los datos fueron muy por debajo de los esperados y claramente impactaron en los mercados y en este momento creemos que todavía puede impactar mucho más, así que atentos porque las caídas pueden ser más veloces cuando caiga el volumen y haya más volatilidad previamente al cierre. Nuevas caídas en la producción, el índice de producción compuesto bajó hasta los 44.6 puntos desde los 46.4 registrados en el mes de noviembre y el consenso esperaba todo lo contrario, una suba a 47. Fuerte movimiento respecto al consenso y lógicamente todo esto se mantiene por debajo de 50 puntos que marca el sector de, en principio, contracción versus expansión. Por lo tanto, como decíamos, el accionar de los bancos centrales, sumado lógicamente a el PMI que se conoció en el día de hoy, nos muestran y nos argumentan la caída en los mercados. Bienvenidos a los que se suman a este momento. Les vamos dando también una bienvenida a Dunla que nos saluda y todo el resto de las personas. Les pido nos sigan con atención y nos comenten si es claro o no y si hay alguna inquietud o hay algún problema. Tienen la opción de chat para comunicarlo.
Vamos a la parte más relevante, en una semana lógicamente que hemos tenido de todo, porque obviamente el día miércoles hablamos en una sesión especial, en un YouTube Live, sobre cómo tomar decisiones y aprovecharnos de los mercados bajistas. Claramente nuestros pronósticos, como lo venimos mencionando, los días lunes en el plan de trading y también en los días cierres, nos marcan que la tendencia direccional mayor es a la baja, por lo menos en los mercados de renta variable, y esto lógicamente se está observando en los mercados. También nos hace mencionar que deberíamos observar una debilidad del dólar más allá de la fortaleza del día de ayer, y esto también se viene mostrando en el cierre de esta semana. Vamos a comenzar con los medios, vamos a comenzar con la libra esterlina para dar nuestro comentario, nuestro parecer respecto a lo que estamos observando y lo que esperamos suceda de aquí en adelante. Claramente la libra esterlina lo veníamos observando, como les decía hace un rato, en nuestros estudios día a día, semana a semana, no solamente en el plan de trading de los días lunes, sino también en el cierre. Ha caído fuertemente, perdón, la libra esterlina, el dólar yen, mil disculpas, vuelvo para atrás, cambié la plataforma y la orientación de los gráficos. Muchas gracias por avisarme. Vamos a hablar del dólar yen. ¿Por qué? Porque el dólar yen, luego de haber alcanzado máximos muy relevantes por encima de 151, niveles que no se veían de más de 40 años, lógicamente empezó a tener una corrección, una fuerte corrección, y en este momento, en las últimas 2 semanas, está mostrando una lateralización entre 133 y 138. También justamente esta semana estuvimos haciendo trading con movimientos en rango, con diferenciación de patrones, colocando zonas de entrada y de salida, límites de ganancia y pérdida en momentos de congestión, anticipando o bien un nuevo impulso o lógicamente ante la imposibilidad de continuar una corrección. Fíjense que el dólar yen está claramente entre 133.90 y 138.10, una zona de lateralización que detiene por el pronto nuevas caídas. Tenemos una línea directriz en color naranja que viene de 151 de máximos descendentes, tercer máximo consecutivo, lo cual empieza a darle más fortaleza al nuevo recorrido y justamente pasa por el margen superior del rango. Claramente la caída del día de hoy, en parte como consecuencia de la debilidad del dólar, nos muestra que posiblemente veamos si en el corto plazo un nuevo movimiento en dirección bajista en un patrón que todavía no se logra de confirmar. Fíjense que podría tratarse de una suerte de triángulo si yo extiendo la sombra de cómo se está comportando en este momento, pero como también decíamos esta semana, estos patrones de movimientos laterales son difíciles de ¿cómo se llama?, de confirmar en forma anticipada. Lo que hacemos nosotros desde el punto de vista técnico es ir trazando posibles formaciones y sobre todo detectando las zonas. Mientras se mantenga entre 138 y 133 es lateral debajo de este último movimiento. Sin embargo, como decíamos, deberíamos esperar una confirmación de 133.90 para ir a buscar nueva zona de mínimos cercanos a 131. Por lo pronto el movimiento en rango es el que manda y lógicamente eso nos permite toma de decisiones de ida y vuelta. También hablamos esta semana y quiero fortalecer el tema de que este principio de Dow, del doble intento fallido, este principio de que un índice debe confirmar con el otro índice el cambio direccional, esto que está bien fundamentado y argumentado en la psicología de masas, también se empieza a producir aquí. Tenemos un primer intento y un segundo intento. Es lo mínimo requerido, no suficiente, para empezar a valorar un cambio direccional. Primer intento, segundo intento, zona de rebote, zona de mínimos, rango. Lo más probable es que quiebre 133.90 y lógicamente caiga. Pero, ¿qué pasa si vulnera la zona de 138? Bueno, estamos ante un posible cambio de reversión con cambio de reversión a partir de un doble suelo. Claramente la figura está vigente. Si vamos a gráficos de 4 horas, se observa el primer intento y el segundo intento, tenemos el margen superior y el margen inferior. A nuestro entender, tenemos muchas posibilidades de continuación del movimiento bajista. Sin embargo, si quiebra 138, abandonamos este escenario. ¿Qué está pasando con el franco suizo? Otro que también recibió noticias desde Suiza, se subió los tipos. Sin embargo, parece a propósito, ¿no? Y esto viene sucediendo en otros instrumentos, en otros pares. Si nos enteramos noticias de suba de los tipos de interés y la moneda reacciona en sentido contrario. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto es lo que pasa en los mercados, cuando ya se sabe lo que va a suceder, porque fue publicado, y lógicamente nos falta la confirmación de que suceda. Esto
obviamente que es un trecho muy importante, pero en un contexto actual donde los bancos hablan de que van a seguir subiendo los tipos de interés hasta ciertos niveles en forma consecutiva y lo vienen confirmando, esto implica que el movimiento viene decantando previamente. En este momento observamos una debilidad en las últimas horas del franco suizo o una fortaleza del dólar. Independientemente de, como decíamos en gráficos semanales, nos quebró una línea directriz, una muy fuerte zona en 0,94 y deberíamos ver nuevas caídas en estos niveles. Lógicamente, un cierre semanal como el que estamos observando, rechazando mínimos y acercándose a la zona de apertura, en caso de quebrar y cerrar la semana por encima de la apertura, nos deja una vela de duda después de 3 semanas bajistas. Esto podría implicar una corrección mayor, la formación quizás de una suerte de pullback. Podríamos estar viendo el par cerca de 0,94 y atentos porque desde allí puede venirse otro movimiento en dirección bajista mayor. Por lo pronto, en gráficos menores estamos observando una recuperación del par, una fortaleza del dólar, debilidad del yen. Lo cierto es que podemos estar viendo una suerte de pullback para luego observar un nuevo movimiento de sentido bajista mayor. Ahora sí le toca a la libra esterlina, una libra esterlina que, como venimos mencionando y parece a propósito, nos viene regalando estos movimientos en una suerte de cuña alcista. Teníamos mínimos ascendentes, tenemos máximos descendentes, tenemos un movimiento bajista previa y este movimiento de recuperación, de corrección, tocó el margen superior de la cuña, nos regaló una jornada del día de ayer muy fuertemente bajista, en parte, como decíamos, a partir de la recuperación del dólar, una fuerte recuperación. Fíjense que el engulfing, el envolvente, engloba las 5 sesiones diarias anteriores, lo cual me indica que claramente que el dólar está vivo y que la libra esterlina todavía no está tan fuerte como esperamos. Técnicamente tenemos mínimos ascendentes y la zona de máximos que nos viene respetando el movimiento de cuña, una figura que en principio debería quebrar a la baja y regalarnos un movimiento en dirección bajista mayor. ¿Qué significa esto? Que la tendencia bajista hoy por hoy prevalece sobre la alcista, sin embargo nos quedamos con el rango muy bien contenido en estos momentos y desde aquí podríamos ir hasta ciertamente 1.20, donde debería detener y volver a subir. El quiebre de 1.20 nos podría desencadenar un movimiento bajista mayor. ¿Qué vemos aquí? Con varios triángulos invertidos, lo que a mi entender es una posible formación de cabeza y hombros invertidos. Lógicamente esta raya blanca que está acá, que ya fue vulnerada, ¿sí? Y está cerca de la zona de 1.23, 1.2330, podría ser, ¿sí?, una suerte de cuello de un patrón de cabeza y hombros múltiples, y si lo observamos en gráficos semanales tenemos un hombro, una cabeza y nos tiene que arreglar un segundo hombro todavía, por lo cual cabeza y hombros múltiples invertido en gráficos diarios, posible patrón de cabeza, hombro invertido en gráficos semanales que por encima de 1.2360, 1.24 me puede regalar un movimiento extensivo en dirección alcista, lo cual lógicamente se va conformando con pequeños movimientos menores. Vamos a darle paso al euro para terminar con los majors, y un euro que nos viene regalando movimientos similares. Quebró la línea de máximos descendentes, en una línea directriz en gráficos semanales muy fuerte, sin embargo está retrocediendo y en este momento la semana sí empieza a cotizar en forma lateral y lógicamente rebotando en las zonas que ya había quebrado, esa zona que hoy es soporte, en su momento resistencia, muy cerca de 1.0580, 1.0590. ¿Qué observamos? Como decíamos recién, una lateralización, tenemos nuevos máximos y ahora máximos descendentes. Podemos tener una suerte de hombro, cabeza, hombro en gráficos de 4 horas, lo cual me pueden llevar todavía a una corrección mayor hasta la zona de 1.0550, 1.0520, completando el pullback para desde ahí lo que estamos observando desde el punto de vista técnico, una nueva suba en el euro dólar como consecuencia, al igual que el resto de las monedas que cotizan frente al dólar. Hoy por hoy estamos observando que en gráficos mayores empiezan a haber ciertas señales bajistas del dólar, lo que implicaría una suba del euro, una suba de la libra y obviamente en los pares me refiero, y lógicamente también subas del yen, del dólar australiano y el dólar canadiense como el resto de los pares. Me consultan del oro, no lo podemos dejar de lado, y un oro que cada día también nos empieza a conformar mínimos ascendentes. No puede todavía claramente con la zona de 1800, sin embargo nos
está confirmando nuevamente otro de los patrones chartistas. Algunos se preguntarán, pero los patrones chartistas están en todos lados, y en realidad cuando uno empieza a encontrar figuras y formaciones que me indican claramente intentos fallidos de continuación, entonces desde nuestro punto lo que hablamos es de que aparecen figuras claramente de cambio de tendencia, y esas figuras de cambio de tendencia por intentos fallidos lógicamente tenemos que darle un nombre para hablar todos del mismo sentido, ojalá es un poco lo que intentamos expresar, ¿no? No es lo mismo, no es fácil, no es simple, pero la nomenclatura de patrones de cambio de tendencia como hombro, cabeza, hombro, ¿sí? O como cabeza y hombros múltiples, no dejan de ser intentos fallidos de continuación que uno, a partir de sus características y de su aplicación, lógicamente en los gráficos, lo que empieza a entender que son movimientos expresados y explicados por la psicología de masas. El oro claramente me está indicando poco a poco que no puede caer y empieza a subir, aparece mayor cantidad de velas blancas, menor cantidad de velas negras. Si quiebra la zona de 1810, a nuestro entender se abre la posibilidad de ir a visitar 1930, y superada la zona de 1930 termina de confirmar una bandera, y lógicamente podemos observar desde el punto de vista probabilístico, y lo cual también indican desde el punto de vista técnico chartista, que está el mástil, está la bandera por encima de los $2.000, y en este contexto actual claramente podemos observar un oro quizás con un objetivo ya sobre mediados del año cerca de los $2.300. No quiero dejar de lado lo que está pasando con los índices, que algo similar estamos observando y viendo en el día a día. Y fíjense lo que nos regaló el Nasdaq, que lo venimos viendo también semana a semana, y habíamos hablado de esos 3 intentos fallidos de golpearse con los máximos descendentes. 12.200 es una muy fuerte zona de resistencias, ¿cómo se llama?, de intentos fallidos de poder continuar. Por lo tanto, esos máximos descendentes hoy son una clara resistencias que nos indican que esto debería caer, y caer fuerte. Fíjense que se está cumpliendo el triple intento, ¿sí? Ese triple intento que no pudo subir me está cerrando, me está quebrando en gráficos de 4 horas la zona de cuello, y en este momento está visitando los mínimos ascendentes. Claramente tenemos una zona de triple techo, el margen inferior que es de tensión por lo menos transitoria, pero esperamos una nueva caída fuertemente en el Nasdaq desde los niveles actuales hasta 10.500 puntos, que es nuestro objetivo. Sí, como lo decíamos el miércoles, claramente nos ponemos bajistas en gráficos mayores en los índices. Cualquier movimiento al alza entendemos que puede ser tan solo una oportunidad para volver a vender. Todavía queda mucho por delante en caída, debilidad, y todas las noticias desde el punto de vista fundamental nos indican posibles movimientos en sentido bajistas. Muy bien, dudas, preguntas y comentarios que quieran acercarme, ya cerrando la sesión, ya yendo sobre el final, y lógicamente, como es nuestra costumbre, compartiendo con ustedes los datos de contacto para que lógicamente quedar en línea y quedar en comunicación. info@molefex.com, www.molefex.com, correo, y lógicamente nuestra página web. Desde ya, y ya cerrando este año, cerrando este diciembre, les deseo desde corazón pasen una muy feliz Navidad en familia, salud, prosperidad, y por qué no brindar para un excelente año 2023. Nos estamos encontrando en breve, estaremos aquí en contacto en caso de que no nos puedan encontrar en línea. Hemos compartido no solamente los datos de contacto de correo, sino también pueden acceder a las diferentes opciones en nuestras redes. Los mejores deseos, muchas felicidades, un fuerte abrazo, hasta el próximo año.